Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. El día de hoy, Evelyn, yo creo que lo traes fresco por algo y creo que allá afuera todos tienen una historia que contar, muchas veces del terror con el tema de la custodia compartida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Isabel, muy buenas tardes, Alepanche, querido auditorio. Efectivamente, fíjate, como terapeuta de niñas, niños y adolescentes, es un tema muy recurrente con el que nos topamos, ¿no? Las separaciones conflictivas, y entonces quedan los niños, las niñas en medio. Y entonces empieza esta rebatinga, me toca, te toca, tuya, mía, te la presto, no me toca a mí, es que yo quiero más días. Entonces se vuelve todo un tema, ¿no? Y en ese ínter, obviamente, como terapeuta de niñas, niños y adolescentes, nos encontramos con muchísimas situaciones de angustia, de ansiedad, de no comprender por parte de los niños, las niñas que están en medio de todas estas situaciones, pues, ¿no? A veces no nos damos cuenta, lo hacemos desde el amor, ¿no? Es que yo la quiero ver, yo lo quiero ver, ¿no? Y no nos damos cuenta y pasamos por arriba de las necesidades propias de los niños, de las niñas, pues, ¿no? De su propia agenda incluso, pues. Es complicado, ¿no? Yo creo que esta situación aparte cada vez es más común con más formatos que tenemos ahora de la conformación de los núcleos familiares, y lo vemos cada vez más seguido. Pareciera que cada vez menos sabemos qué hacer en el momento de la ruptura y en el momento de los acuerdos, y creo que inevitablemente arrastramos a las infancias en esto. ¿Es correcto? Es correcto, efectivamente. De repente se nos olvida o dejamos de lado, o anteponemos mi necesidad, ¿no? Es que es mi hijo, mi hija, yo lo quiero ver, yo lo necesito ver, y entonces a veces hacemos cosas desde el amor quizás que resultan en violencias, pues, ¿no? Tenemos que entender que violencia, la gente pensamos que violencia es pegar nada más, ¿no? Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, hay algunas variantes que tenemos que entender. Por ejemplo, si el niño o la niña hace algo que yo, que algo que es como en mi familia no vamos a tolerar, pero entonces yo estoy cansado, estoy cansada y digo, ¿sabes qué? Ay, cuando venga tu papá, ay, cuando venga tu mamá, ay, que te digan algo, yo ya contigo ya tiro la toalla, estoy siendo negligente, claro. Estoy abandonando, y esto también es un tipo de violencia. Cuando yo soy negligente constantemente y no le muestro a mi hijo y a mi hija cómo comportarse, y no le pongo límites y no le pongo reglas, la sociedad lo va a hacer, y lo va a hacer a veces no de las mejores maneras, y esto va a ocasionar sufrimiento en el niño o la niña a final del día, pues, ¿no? Entonces, estoy abandonándole y le estoy creando un mundo que además no se parece en nada al real, y estoy generando pues una personalidad que no tiene de repente las estrategias adaptativas para hacer frente a la problemática. Y entonces vamos a tener un niño y una niña que va a tener problemas para hacer amigos, que va a ser el clásico que no lo van a invitar a la fiesta porque pues las mamás no se quieren hacer cargo, porque pues no tiene reglas ni límites, juega brusco, rompe todo, ¿no? Y entonces, no, rápido, hay que diagnosticarlo con TDAH y darle una pastilla. Y no siempre es así. A veces es producto de estilos de crianza negligentes, pues, ¿no? Incluso, por ejemplo, tenemos adultos que no logran, por ejemplo, la madurez porque tienen todavía a sus papás resolviéndoles situaciones, pues, ¿no? Entonces, es muy frustrante de repente para el sujeto porque no alcanzan a entender ¿por qué no me dejas pasar por arriba de tus límites? ¿Por qué te molestas? Si en mi casa yo lo hago y es normal, ¿no? Entonces, la reacción normal de las demás personas, pues, es de repente poner límites de por medio, pues, ¿no? Y resulta entonces en mucha soledad, mucha confusión, ¿no? Para la persona en cuestión. Por otro lado, tenemos el otro extremo de la moneda, que es yo tengo problemas con el SAT, a mí me duele la cabeza, yo tengo problemas de pareja, a mí estoy irritable, y entonces el niño o la niña hace algo que es propio de su edad, jugar, se le cae el vaso de leche, lo que sea, y entonces yo automáticamente entonces
pongo todas las 7 plagas de Egipto. A lo mejor es un combo de los dos. A lo mejor soy un papá o una mamá súper relajado, relajada, no, pues fluye, no, pues esto, pero ya cuando ya se me junta el buche de piedritas, entonces doy el castigo feroz, y entonces lo que hay en los niños y las niñas es confusión, pues, ¿no? O sea, ¿por qué ayer sí estaba bien? Pues porque ayer tú estabas de buen humor y no pasaba nada, y entonces hoy ya no está tan padre porque ya te peleaste con tu exmarido, con tu exmujer, y entonces pues ya, ¿no? Entonces, esas dinámicas, por ejemplo, también son consideradas dinámicas violentas en cuanto a niños, niñas y adolescentes, pues no nada más lo que conocemos como violencia de pareja, pues, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo hemos hecho mucha chamba en el sentido de educar a la población de que ciertas cosas son violencia, pero ¿qué tanta conciencia tenemos que ponerles apodos, aunque sea de cariñito, a los niños y a las niñas también es violencia? Que avergonzarles acerca de su cuerpo y... Por ejemplo, ¿qué hay de este tema? Es más, me gustaría abrir hilo con nuestros radioescuchas que nos están escuchando. ¿Qué pasa con la primera menstruación? Y esas familias que, a pesar de que la niña ha externado que no desea, que es algo privado, que no desea que se entere, entonces van y le dicen a todo el mundo y se entera al rato todo el rancho. Y fíjate que aquí valdría la pena a lo mejor comentar un poco acerca de la violencia vicaria, ¿no? Que aparte en los últimos días ha tenido muchísima relevancia porque recién se incorpora a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Civil Federal y al Código Penal Federal. Y esa violencia vicaria que típicamente sucede cuando los papás no están sabiendo ponerse de acuerdo, ¿no? Y cómo utilizamos a los niños como herramienta para lastimar a los adultos, ¿no? Y esto, pues, ahora se sabe, es un tipo de violencia que se llama violencia vicaria y que ya está siendo penada por nuestra ley. Así que, pues, también hablar de las cosas como son, ¿no? Y a veces esto es violencia. Sí, es correcto. Entonces se está haciendo muchísimos cambios en la ley. Es correcto. Yo creo que quiero enfatizar el día de hoy, Blin, esta parte que también nos los dice muy seguido Fabiola, ¿no? De buscar tu adulto saludable, que muchas veces no es el que está a la defensiva o está en una posición de ataque o está dolido o está frustrado por la injusticia de la separación o los términos de la misma. Entonces, muchas veces también hacer las cosas correctas y por el bien de los hijos, pues es quedarse callado y es aguantar y eso es lo que me doy cuenta que se convierte en muchas familias en una olla express, que aguanta el vapor hasta que truena, ¿no? ¿Cuál sería el ideal para llevar esta circunstancia, esta situación para todas las familias que nos escuchan? O sea, que realmente el otro está atacando, el otro realmente se desprendió, o la otra realmente está siendo violenta, o está enojada por temas económicos normalmente, que son económicos, o de tiempo que no le das, o de la nueva familia que tal vez tiene un miembro de la exfamilia. ¿Cómo podemos evitar que nos duela esto? Mira, Isabel, más que evitar que duela, yo creo que es lidiar con el dolor de maneras saludables, pues, ¿no? Una cosa que acabas de decir tú, como dijo Ale Pancha, la cosa hay que ponerle por su nombre. Entonces, querido auditorio, cuando tú le hablas mal de tu expareja o de su papá o de su mamá, pues, al menor, estás distorsionando a veces la imagen que tienen ellos de su papá, de su mamá. Y esto es un delito que se llama síndrome de alienación parental. Sí. Ajá, o sea, tú puedes opinar que es un cucaracho, que es una cucaracha, es tu opinión personal, pero a lo mejor fue pésima pareja, pero no tienes derecho a distorsionarle la imagen que tienen como papá o como mamá del progenitor, pues, ¿sí? Entonces, algo que es importante tener en mente, ahorita retomando lo que decías, Isabel, es siempre enfocarte realmente en las necesidades que tiene mi hijo y mi hija de convivir conmigo, pues. Independientemente de que esto le caiga bien o le caiga mal a la pareja, si yo soy un adulto viable y tengo el derecho a compartir la custodia, es decir, que no me han puesto una orden de restricción, que no soy una persona que esté consumiendo sustancias, que esté poniendo en riesgo la vida de
de los menores y demás, y ya hay un acuerdo, por ejemplo, en el cual, por ejemplo, los papás quedaron que 3 días a la semana tú, 2 yo. Esa es otra cosa también muy importante, Isabel. De repente hay papás que dicen, bueno, una semana tú y una semana yo, y entonces luego traen a los niños, a las niñas con estos problemas de ansiedad, ¿no? Y mucho de lo que platico yo con esos papás les digo, bueno, ¿cómo te sentirías tú si te tuvieras que mudar de casa una semana sí y una semana dos? No, una semana no, pues, ¿no? Entonces, o sea, inclusive hay gente que tiene empleos como sobrecargos y demás, que está reconocido que es una situación que genera estrés por sí solo, pues, ¿no? Entonces imagínate en una etapa de desarrollo en la que tú necesitas tu camita, necesitas tu cobijita, tu olorcito, tu ritual del baño, tu horario, para estar como tranquilo, pleno y feliz, y entonces resulta que tus papás deciden que ahora va a estar una semana aquí y una semana acá, pues, ¿no? Habrá quien le funcione y hay gente que no tiene la personalidad, pues, ¿no? Que no le funciona. Entonces, lo más saludable de repente, dependiendo de la etapa de desarrollo, es que estén en la mañana, que tengan una rutina, y bueno, tal vez en las tardes poder, pero eso no se trata del papá o de la mamá, se trata de que estén en el hogar más viable, donde se les pueda brindar la estructura y las condiciones para que el niño o la niña pueda desarrollarse con naturalidad y con salud, pues. Uh-huh. Ay, fíjate lo que nos dice esta radio follower. Que la pisoteen a uno como quiera, pero ver sufrir a los hijos cuando se quedan esperando la llegada del papá que se suponía le tocaba el fin de semana, cuando tienen la cara de tristeza porque no llegó al festival de la escuela, o de plano cuando simplemente les llega la notificación que no se ha pagado la escuela y que no pueden asistir. ¿Qué se hace? Cualquiera se enoja. ¿Dónde encuentro al adulto saludable para soportar esto? Qué difícil, Isabel, qué difícil. Ahí de plano hay que acudir pues a la ley, ¿no? O sea, acudir a las instancias correspondientes para hacer las demandas propias, ¿no? Y ejercer en cuanto a derecho, pues, ¿no? Pero qué difícil porque además somos adultos tratando de romper todas estas herencias violentas, de repente de abuso, de abandono, que antes eran normalizadas, pues antes era como lo común. Ahora, esto que plantea esta radioescucha, tristemente, pues ya no es propio de los papás, ya también lo hacen las mamás, ¿no? Entonces, la niñez nuestras infancias están viviendo épocas muy complejas, ¿no? ¿Qué se hace? Se trata de ser lo más saludable posible, también mantener ese balance de no idealizarlo, ¿no? No inventarse realidades que no existen, porque después se idealizan y después se terminan queriendo ir con el papá o con la mamá, pues, ¿no? Cuando resulta que no es un adulto viable, ¿no? Favorable. Entonces sí, definitivamente hay que acudir a las instancias correspondientes y hay que buscar soluciones, pues, ¿no? Es triste, es muy triste. Pero y ¿sabes qué? Profunda. Cuando dices las instancias correspondientes, pues son procesos muy largos. O sea, que no abastece, no satisface la necesidad de justicia que todo padre siente ante la irresponsabilidad del otro con los hijos. Y luego hay otra parte que casi no se habla, que es como esta cruda moral de que al fin de cuentas pues tú lo escogiste o la escogiste, ¿no? Entonces uno no lo dicen mucho, pero carga con cierta culpa de que pues fue una decisión que uno tomó, ¿no? ¿Tú crees realmente, Evelyn, que la relación con el padre o la madre de tus hijos es para siempre? Independientemente del divorcio, de que cada quien vive en diferente país. Claro, Isabel, definitivamente el vínculo padres e hijos tendría que ser, y digo tendría que ser porque no lo es siempre, tendría que ser sagrado, pues. Y te digo que no siempre porque de repente tenemos mucha gente que se han convertido en padres y madres de repente sin saber, por accidente, o sin tener la madurez, o sin tener la capacidad, o ni siquiera sin tener la propia salud mental, pues, ¿no? O sea, hay gente que no pueden ni con su alma y de repente, pues toma, ¿no? Ya eres papá, eres mamá, entonces ahí andan dándolo todo y el todo pues no es suficiente para ser
un buen padre, una buena madre, pues, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos como muchos huecos. Me encanta que hoy hayan abierto los micrófonos para empezar a hablar de este tema, porque es un tema súper engorroso que tiene muchísimos huecos, pero es un tema que se tiene que poner más sobre la mesa. De verdad es un tema que se tiene que poner mucho más sobre la mesa. Si tú nos estás escuchando, papá, mamá, y eres quien no ha llegado al festival de tus hijos, de tus hijas, si lo has hecho por negligencia, por ejemplo, pues, ¿no? O por decir, no, bueno, son niños, no pasa nada. Es importante que entiendas. O salieron otras cosas, ¿no? Sí. Prioridades, excusas, pretextos, lo que quieras, pero pasa. ¿Qué hacemos? Es importante que entiendas que tu presencia es importante para tus hijos, para tus hijas. O sea, si están con papá, pues papá no puede ser mamá. Si están con mamá, mamá no puede ser papá, ¿no? Entonces, los chicos y las chicas necesitan tener figura paterna y figura materna. Ahora, cuando esto no es viable, siempre la vida nos pone a la familia adoptiva, familia extensiva, y nunca falta este tío, esta tía, este abuelo, esta abuela, este persona que viene y de repente llena como que estos huecos, pues, ¿no? Entonces yo creo que como padres es importante que también aceptemos cuando la otra persona no tiene la capacidad y no tiene la madurez y no tiene el interés a veces, ¿no? Y entonces hay que permitir que entren en nuestras historias otros adultos saludables como a llenar estas figuras, pues. Y luego las cosas se acomodan, y yo creo que eso es lo que también tenemos que tener como adultos, ¿no? Un poquito de confianza y fe. Yo te voy a dejar una tarea, Evelyn, además de que nos des tus datos de contacto ya para terminar, y es que la próxima vez que nos acompañes nos des exactamente la guía para hablar con nuestros hijos de este tema. O sea, ¿qué haces cuando el hijo dice, oye, mamá, ¿por qué mi papá esto? ¿O por qué mi mamá esto? ¿O por qué me dijo lo otro? O sea, ¿cómo explicas desde dónde vienen estas actitudes, acciones, y que no tiene nada que ver con él, y sobre todo que no le afecten la autoestima de los pequeños? O le afecte lo menos posible, porque pues así como que no, pues ¿no? ¿Qué te parece si nos ayudas? O sea, ¿cómo le explico a mi hijo, papá no llegó al festival, mamá no está enojada y por eso no te deja verme? Porque hay que decirlo, hay de los dos lados historias, ¿no? Entonces, ¿cómo los ayudamos? ¿Con qué discurso? ¿Con qué palabras? ¿Con qué actitudes de adulto saludable? ¿Sale? Me parece muy bien, Isabel. Muy bien. Teléfono de contacto, Evelyn. Teléfono de contacto 14-244-96 y estamos ubicados en Secretaría de Salud, Jurisdicción Sanitaria número 4, sobre la Manuel Doblado. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.